Cantinflas, porque las carcajadas se oyen en el estudio sellado. Hace muchos años, en los oscuros pasillos del famoso estudio de grabación de Cantinflas en la Ciudad de México, se rumoreaba que algo extraño sucedía durante las noches. El estudio, ubicado en un antiguo edificio colonial del siglo XVIII, era conocido por ser el lugar donde el legendario cómico mexicano filmó muchas de sus películas más famosas. Pero una película en particular dejó una marca indeleble en el estudio y en la memoria de todos los que habían trabajado allí: El Mago de la Risa. La película en cuestión era una comedia surrealista en la que Cantinflas interpretaba a un mago con poderes cómicos, una idea original que había surgido de la mente creativa del actor. Los sets eran elaborados y el presupuesto era astronómico para la época. Cantinflas había insistido en que se filmara en su estudio personal y había reunido a un equipo de producción de élite. La filmación del Mago de la Risa había sido un proceso arduo y agotador. Cantinflas era conocido por su perfeccionismo y su enfoque meticuloso en cada detalle de sus películas. Pero lo que realmente perturbó a todos los que participaron en la producción fue la decisión del actor de sellar el estudio por completo durante la filmación. Nadie sabía por qué lo había hecho. Las ventanas fueron tapadas con gruesas cortinas y las puertas selladas con gruesos tablones de madera. Nadie entraba ni salía del estudio mientras duraba la filmación, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Los rumores comenzaron a circular entre el equipo de producción y todos se preguntaron qué estaba tratando de ocultar Cantinflas. Las jornadas de trabajo se extendían hasta las horas de la noche y la tensión en el set era palpable. Se decía que Cantinflas se comportaba de manera cada vez más errática a medida que avanzaba la filmación. Los técnicos de sonido aseguraban que durante las escenas más intensas de comedia se escuchaban risas misteriosas y escalofriantes en el estudio, como si alguien estuviera allí dentro, riéndose de las payasadas de Cantinflas. Los actores y miembros del equipo comenzaron a sentir una presencia extraña en el estudio, como si estuviera siendo observados constantemente. Los espejos en el set parecían reflejar rostros distorsionados y sombras inquietantes. Algunos afirmaban haber visto figuras moverse en las sombras, pero nadie se atrevía a hablar de ellos en voz alta. Finalmente, la filmación del Mago de la Risa llegó a su fin, pero nadie olvidaría lo que habían experimentado en el estudio sellado. Después de la película, Cantinflas nunca volvió a utilizar el estudio para ninguna otra producción y se negó a hablar de lo que realmente sucedió durante el rodaje. Los años pasaron y el estudio se convirtió en un lugar abandonado, en silencio durante las noches. Nadie se atrevía a entrar allí después del anochecer, y las historias de risas inexplicables y de presencias espectrales continuaron rondando por los pasillos del edificio. Un día, un joven y valiente cineasta llamado Alejandro decidió investigar la leyenda de Cantinflas y el Mago de la Risa. Había oído hablar de las historias de que era un niño y finalmente había decidido averiguar la verdad detrás de los rumores. Reunió a un grupo de amigos apasionados por el cine y juntos planearon pasar una noche en el estudio sellado. Armados con cámaras, linternas y un profundo sentido de aventura, Alejandro y sus amigos entraron al estudio una noche de luna llena. Al principio todo parecía normal. El estudio estaba lleno de viejos accesorios y escenografías de las películas de Cantinflas, pero nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, cuando la medianoche se acercaba y la oscuridad se apoderaba del lugar, comenzaron a sentir una extraña presencia en la sala. Las risas de Cantinflas comenzaron a llenar el estudio.
y los amigos de Alejandro se miraron entre sí con expresiones de terror en sus rostros. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. El grupo quedó en la oscuridad total, a merced de las risas inquietantes que llenaban la sala. Alejandro encendió su linterna y trató de mantener la calma mientras buscaba una salida, pero todas las puertas estaban selladas. Las risas se hicieron más fuertes y parecían estar en todas partes. Los amigos de Alejandro comenzaron a entrar en pánico, gritando y llorando mientras intentaban escapar. Pero las risas los perseguían, como si el mismo Cantinflas estuviera jugando con ellos desde las sombras. Alejandro finalmente encontró una pequeña puerta detrás de una cortina y la abrió desesperadamente. Salieron corriendo del estudio sellado, jadeando y empapados en sudor. A medida que se alejaban del edificio, risas se desvanecieron. Nunca se supo qué fue lo que realmente sucedió en el estudio de Cantinflas. Algunos creen que el espíritu del cómico todavía estaba allí, atrapado en su propio mundo de risas y chistes. Otros pensaban que era solo una leyenda urbana, una historia inventada para asustar a los curiosos. Pero Alejandro y sus amigos sabían la verdad. Habían sentido la presencia inquietante y las risas inexplicables. El estudio de Cantinflas seguía siendo un misterio, un lugar donde las carcajadas resonaban en un estudio sellado y donde el cómico legendario parecía seguir riéndose de quienes se atrevían a entrar. Desde esa noche, Alejandro y sus amigos nunca volvieron a ser los mismos, y el estudio de Cantinflas permaneció como un oscuro enigma en la historia del cine mexicano. La leyenda continúa viva, pasando de generación en generación, y el misterio del estudio sellado nunca se resolvió por completo. La gente decía que en las noches más oscuras, las risas de Cantinflas aún se escuchaban en los alrededores del estudio, como si el comediante nunca hubiera abandonado el lugar. Hasta el día de hoy, el estudio de Cantinflas sigue siendo un lugar misterioso y prohibido. Las risas inexplicables y las experiencias sobrenaturales persisten, atrayendo aventureros y curiosos de todo el mundo. ¿Cuál es la verdad detrás de las carcajadas que resuenan en el estudio sellado? ¿Por qué Cantinflas decidió sellar el lugar? ¿Qué secretos inquietantes se ocultan en las sombras de aquel antiguo edificio colonial? La respuesta, si es que alguna vez se encuentra, sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes y escalofriantes de la historia del cine. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.